Bueno, queridos estudiantes, vamos a continuar con la segunda parte de este sistema nervioso periférico, donde nos vamos a referir al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, también llamado vegetativo, es la parte del sistema nervioso central y periférico encargada de la regulación de las funciones involuntarias del organismo, del mantenimiento de la homeostasis interna y de la respuesta de la adaptación ante variaciones del medio externo e interno. Es decir, este sistema nervioso autónomo es el que se encarga de funciones fisiológicas que nos mantienen vivos. Algunas de ellas son, por ejemplo, el control de la presión arterial, la motilidad y secreción digestiva, la emisión urinaria, la sudoración y el mantenimiento de la temperatura corporal. Algunas de estas funciones están controladas totalmente por el sistema nervioso autónomo, mientras que otras solamente lo están de manera parcial. Siempre que se habla del sistema nervioso autónomo, se habla de que es un sistema tónicamente activo. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto su porción simpática como parasimpática están actuando en los órganos efectores. Y eso hace que estos órganos efectores se encuentren en un estado de función intermedio. Eso le da la característica a este sistema nervioso autónomo de poder controlar y de poder cambiar la actividad rápidamente de los órganos efectores. Por ejemplo, en cuestión de 3 a 5 segundos se puede duplicar la frecuencia cardíaca y en cuestión de 10 a 15 segundos se puede duplicar la presión arterial. Bueno, ambos ejemplos claramente son ejemplos en los cuales nos podemos dar cuenta que nosotros no tenemos un control consciente de ellos. O sea, nosotros conscientemente no queremos duplicar nuestra frecuencia cardíaca o conscientemente no queremos duplicar nuestra presión arterial. Todas estas funciones que son necesarias para la vida, pero que nosotros no podemos controlar de manera consciente, son las de las que se encarga el sistema nervioso autónomo. Que no haya un control consciente de estas actividades no quiere decir que nuestras emociones y nuestros estímulos somatosensoriales en realidad no influyan en la actividad del sistema nervioso autónomo. Por supuesto que sí influyen, de hecho eso es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Cuando nosotros estemos en una situación de alerta, nuestro sistema nervioso autónomo va a actuar de una manera y cuando nosotros estemos en una situación, por ejemplo, de relajo o cuando nosotros necesitemos de concentración, nuestro sistema nervioso autónomo va a actuar de otra manera. El sistema nervioso autónomo corresponde a una división fisiológica del sistema nervioso que controla las actividades viscerales involuntarias. Como dije anteriormente, esta está compuesta por partes del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso autónomo se divide en dos partes principales, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que de la actividad, es el del sistema de alerta, lucha o huida. Es un sistema adrenérgico porque el principal neurotransmisor es la adrenalina, mientras que el sistema parasimpático es el sistema para el descanso, para el comer o para el estudio. Es un sistema colinérgico porque su principal neurotransmisor es la acetilcolina. Ambos sistemas, el sistema simpático y parasimpático, inervan las mismas vísceras, pero realizan funciones antagónicas. Esto porque nuestro organismo de alguna manera tiene que privilegiar la energía para las funciones que necesita. Por ejemplo, el sistema simpático, que es el de la alerta, lucha o huida, va a encargarse generalmente de acelerar los latidos del corazón, dilatar, por ejemplo, los bronquios con tal de ser capaz de percibir mayor cantidad de oxígeno, pero es este mismo sistema nervioso simpático el que va a inhibir la función digestiva, porque mientras nosotros estemos en una situación de alerta o en una situación de lucha, probablemente no vamos a necesitar en realidad estar digiriendo alimentos. Caso contrario, lo que ocurre con el sistema parasimpático, que es el sistema del descanso o, por ejemplo, de la concentración, del estudio. Por supuesto que si nosotros queremos descansar, no vamos a necesitar que nuestro cuerpo aumente los latidos del corazón o que dilate en realidad los bronquios, sino que va a producir justamente lo contrario, va a disminuir los latidos del corazón, va a provocar una broncoconstricción. En caso de que nosotros hayamos consumido alimentos, va a aumentar la actividad del sistema digestivo. Ahora,
Como dije anteriormente, estos dos sistemas son sistemas dinámicos, lo que quiere decir que si nosotros estamos en un momento de descanso, en realidad no va a dejar de haber una estimulación simpática, por ejemplo en el corazón, no va a dejar de latir el corazón, sino que en realidad simplemente va a disminuir. ¿Ok? El principal centro organizativo del sistema nervioso autónomo es el hipotálamo, ¿ya? El cual controla todas las funciones vitales, integrando el sistema nervioso autónomo con el sistema neuroendocrino. Recordemos que este sistema está controlado por neurotransmisores como la acetilcolina y como la epinefrina. El sistema nervioso simpático está controlado por el núcleo posterolateral, es decir, que un estímulo en esta zona genera una descarga masiva en el sistema nervioso simpático. Por otro lado, las funciones del sistema nervioso parasimpático están controlados por los núcleos hipotálamo medial y anterior. El sistema nervioso autónomo es considerado un sistema bipolar, ya que siempre en su función eferente, este va a tener dos neuronas, una neurona preganglionar, luego un ganglio autonómico y una neurona postganglionar, ¿ya? Entonces, este sistema nervioso autónomo, que es un sistema fundamentalmente eferente, es decir, efector, siempre va a constar de este sistema bipolar de dos neuronas, una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. El ganglio autonómico es en la zona donde se unen estas dos neuronas, que es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Vamos a ver que el sistema nervioso simpático y parasimpático tienen diferencias en este sistema bipolar. Si nosotros lo comparamos con las neuronas motoras, que fue las que vimos en la clase anterior, las neuronas motoras no presentan en general estos ganglios autonómicos. Van directo a través de una sola neurona eferente que sale de la médula espinal o de un nervio craneal hacia el músculo esquelético. En cambio aquí va a haber una modulación a través de estas dos neuronas. Es importante mencionar que la neurona preganglionar es una neurona mielinizada con una alta velocidad de conducción, mientras que la neurona postganglionar es una neurona no mielinizada, por lo tanto es de conducción lenta. El sistema simpático en general va a tener una neurona preganglionar corta, donde va a llegar al ganglio simpático y luego va a tener una neurona postganglionar larga, distante, digamos, del músculo efector. Distinto al caso parasimpático, que va a tener una neurona preganglionar de alta velocidad larga y el ganglio parasimpático siempre va a estar cerca del músculo o del órgano efector. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahí. Aquí hay un esquema comparativo de los tres tipos de neuronas de los cuales hemos mencionado. Primero se nombra la neurona motora, que es la que vimos del sistema nervioso somático, donde siempre va a partir desde el sistema nervioso central, vale decir médula espinal o corteza motora. Nuestro soma neuronal va a viajar luego el axón, ¿cierto? Que es esta fibra motora somática, la cual va a estar mielinizada y va a llegar a desembocar al músculo esquelético para que éste pueda generar su reacción, su contracción. Recordemos que este es un músculo que tiene movimientos voluntarios. Distinto al caso del sistema nervioso autónomo, que va a tener siempre ganglios autonómicos. Por supuesto, si estamos hablando del sistema nervioso simpático, vamos a hablar de ganglios simpáticos, y si estamos hablando del sistema parasimpático, vamos a hablar de ganglios parasimpáticos. En el caso entonces del sistema nervioso simpático, vamos a tener una fibra preganglionar mielinizada corta, la cual va a llegar al ganglio, y luego vamos a tener una neurona postganglionar larga, distante de el músculo liso o músculo cardíaco o glándula donde vaya a generar su función. En el caso del sistema nervioso parasimpático, vamos a tener una neurona preganglionar larga, la cual va a llegar al ganglio parasimpático, el cual siempre va a ser próximo del músculo u órgano efector. Y luego vamos a tener una neurona postganglionar corta, la cual va a llegar a realizar su efecto al músculo u órgano efector. Aquí tenemos un esquema comparativo del sistema nervioso parasimpático y del sistema simpático.
Por ejemplo, podemos decir que el sistema parasimpático es de disposición cráneo-sacra, porque justamente desde allí es donde van a salir, digamos, nuestras neuronas eferentes o nuestro sistema bipolar eferente para llegar a generar su efecto en su órgano efector. Como se dijo anteriormente, tienen ganglios aislados que son cercanos al órgano efector, por lo tanto tienen una neurona preganglionar mielinizada larga y una neurona postganglionar corta. Estos tienen raíces craneales, donde tenemos el nervio oculomotor, el glosofaringio, el facial y el vago. El nervio oculomotor, por ejemplo, está encargado de contraer la pupila, el nervio glosofaringio estimula la salivación, el nervio vago reduce los latidos del corazón, contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, estimula también la vesícula biliar. Por otro lado, tenemos también raíces sacras, que son los segmentos 3 y 4, que son los encargados del control de los esfínteres, la contracción de la vejiga y la relajación del recto. Todo esto mencionado en un contexto del sistema nervioso autónomo, o sea, movimientos que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, el nervio oculomotor, nosotros vimos en la clase anterior que era el encargado de la mayoría de los movimientos del ojo, pero por ejemplo la contracción de la pupila no es un movimiento voluntario. A su vez, por ejemplo, tenemos las raíces sacras, que son las encargadas del control de los esfínteres, y alguien me puede decir, bueno, pero por ejemplo cuando uno tiene ganas de orinar, uno puede aguantarse y eso es algo voluntario. Bueno, claro que sí, pero hay un tono muscular que ahí se mantiene de manera involuntaria que hace que éste se mantenga cerrado, y luego al tener cierta cantidad de estímulo nosotros ya podemos darnos cuenta y controlar esto de una manera consciente. El principal neurotransmisor del sistema parasimpático es la acetilcolina, como dijimos anteriormente. En el sistema simpático podemos mencionar que este es de disposición toracolumbar, ya que este va desde la vértebra T1 hasta la L3. Los ganglios de este sistema simpático son ganglios alejados del órgano efector, pero muy cercanos a la columna vertebral. Las neuronas salen desde las astas laterales de los segmentos torácicos y lumbares y forman fibras postganglionares largas y que son distantes del órgano efector. Las principales neurotransmisores de este sistema simpático son la noradrenalina y la adrenalina. Entonces, si nosotros vemos en este esquema, vamos a ver que claramente estos dos sistemas son antagónicos. Por ejemplo, el sistema parasimpático está encargado de la contracción de la pupila, mientras que el sistema simpático está encargado de la dilatación de la pupila. ¿Cómo nosotros podemos memorizar o podemos aprender, digamos, cuál va a ser el efecto de cada uno de estos sistemas en los diferentes órganos efectores? Bueno, relacionándolo con su función. Ya dijimos que el sistema simpático, por ejemplo, es el de la alerta o de la huida. Por lo tanto, es importante que, por ejemplo, cuando estemos en esta situación, nosotros aceleremos nuestro impulso cardíaco con tal de aumentar la irrigación sanguínea. También va a ser necesario que nosotros relajemos los bronquios o que dilatemos los bronquios con tal de aumentar nuestra capacidad, digamos, de adquirir oxígeno. También va a ser capaz, en este caso, el sistema simpático, de estimular la liberación de glucosa por el hígado. Va a aumentar el proceso de gluconeogénesis, ¿ya? Y por otro lado, claramente el sistema simpático va a generar la secreción de adrenalina y norepinefrina por el riñón, ¿ya? Que son los principales neurotransmisores de este sistema simpático, y aquí nosotros estaríamos viendo un sistema de retroalimentación positiva. Por otro lado, el sistema simpático va a ser capaz de relajar la vejiga y de contraer el recto.
El sistema parasimpático entonces, que es el del relajo, por supuesto que va a reducir los latidos del corazón, va a contraer los bronquios porque supuestamente no vamos a necesitar tanta capacidad cardiorrespiratoria y va a estimular la actividad digestiva, va a estimular la secreción de la bilis y de la vesícula biliar, perdón, de la bilis a través de la vesícula biliar con tal de promover, digamos, la digestión de los diferentes alimentos. Una de las, digamos, excepciones que nosotros podemos ver entre el sistema simpático y parasimpático como sistemas antagónicos, porque es cierto, si bien es cierto, la mayoría de sus funciones son antagónicas, o sea, por un lado se contrae la pupila en el sistema parasimpático y el sistema simpático la dilata. Por un lado, el sistema parasimpático reduce los latidos del corazón, mientras que el sistema simpático los aumenta. No todas las funciones en realidad son antagónicas. Por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático no genera una inervación directa a las glándulas suprarrenales, por ejemplo, que es el lugar donde se secretan la adrenalina y la norepinefrina. Entonces, en este caso, estos sistemas no estarían actuando en ese caso particular como un sistema antagónico, ¿ya? Por lo tanto, esta como definición de que son dos sistemas antagónicos no es algo tan estricto, puesto que hay algunos órganos efectores que solo cuentan con una inervación del sistema simpático o que solo cuentan con una inervación del sistema parasimpático. Bueno, en esta diapositiva nosotros nuevamente estamos comparando las neuronas del sistema somático y las neuronas del sistema autónomo, siempre, ¿cierto?, dentro del contexto del sistema nervioso periférico. Pero en esta en particular nos vamos a referir acerca de los neurotransmisores que éstas secretan en su sinapsis química y cuáles van a ser los receptores en el fondo que van a recibir estas señales. Y así, a su vez, cuáles van a ser los efectos que estos van a tener, ¿ya? Primero entonces, refiriéndonos a la neurona somática motora, esta, como sabemos, no va a tener un ganglio autonómico y su sinapsis química va a ser fundamentalmente de acetilcolina, ¿ya? La acetilcolina va a ser recepcionada por un músculo esquelético, recordemos músculo esquelético de los movimientos voluntarios, por un receptor nicotínico. Les adelanto que los receptores nicotínicos son receptores que inmediatamente desencadenan la apertura de canales iónicos, lo cual en este caso desencadena en la contracción muscular. Ahora bien, si nosotros nos referimos al sistema nervioso autónomo, vamos a ver, ¿cierto?, dos, digamos, divisiones, las parasimpáticas y las simpáticas. Ahora, siempre toda neurona preganglionar se va a comunicar con la neurona postganglionar en el ganglio autonómico a través de acetilcolina. Y siempre también va a ser recepcionado esto por la neurona postganglionar a través de un receptor nicotínico. Como ya dije anteriormente, esta recepción a través del receptor nicotínico lo que va a hacer es desencadenar una respuesta nerviosa. Aquí vamos a aprovechar de hacer mención acerca de una excepción o de una neurona especial del sistema nervioso simpático, que es la que inerva a las células de la médula adrenal. Estas en particular son neuronas que no constan de un ganglio autonómico, es decir, que con una sola neurona van directo a inervar a la médula adrenal, donde también se va a hacer una sinapsis química y esa sinapsis que va a liberar acetilcolina va a ser recepcionada a través también de un receptor nicotínico y va a hacer que estas células de la médula adrenal secreten eh, norepinefrina y epinefrina, ¿ya? Que como sabemos son los principales neurotransmisores del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, es muy importante esta neurona o más bien esta inervación especial que tiene la glándula suprarrenal.
Ahora bien, si hablamos de las dos neuronas, de los dos tipos de neuronas que habíamos visto que forman parte del sistema parasimpático y del sistema simpático, que sí tienen un ganglio autonómico, bueno, nuevamente vamos a ver que las neuronas parasimpáticas constan de neuronas preganglionares largas y las simpáticas de neuronas preganglionares cortas. Se comunican con la neurona postganglionar en este ganglio autonómico y luego van a llevar a su nueva función. Entonces, como nosotros dijimos anteriormente, el sistema nervioso parasimpático, su principal neurotransmisor es la acetilcolina. Por lo tanto, la neurona postganglionar también va a secretar acetilcolina. En cambio, en el sistema simpático, donde el principal neurotransmisor es la norepinefrina y la epinefrina, va a desencadenar que la neurona postganglionar va a ser capaz de secretar norepinefrina. Ahora, el efecto que vayan a tener estos neurotransmisores, es decir, la acetilcolina, la norepinefrina y la epinefrina, va a depender en gran medida de los receptores por los cuales estos sean recepcionados. Por ejemplo, en la musculatura lisa, la acetilcolina va a ser recepcionada a través de un receptor muscarínico. Ese receptor muscarínico, particularmente un receptor muscarínico de tipo 2, es un receptor que inhibe la contracción muscular. En cambio, la epinefrina y la norepinefrina van a ser recepcionadas por diferentes receptores. Por ejemplo, la norepinefrina va a ser recepcionada por un receptor tipo beta 2, el cual también va a inhibir esta musculatura lisa, y la epinefrina va a ser recepcionada por un receptor tipo alfa 1, lo cual la va a excitar o la va a contraer. Por otro lado, en el músculo cardíaco, eh, la, la acetilcolina va a ser recepcionada también por un receptor de tipo muscarínico, también de tipo muscarínico tipo 2, el cual va también a inhibir o va a eh, bajar la función de la contracción muscular del músculo cardíaco. En cambio, la norepinefrina va a ser recepcionada por un receptor tipo beta 1 que son excitatorios, es decir, que aumenta la frecuencia cardíaca. Además de las fibras musculares, tanto lisas, cardíacas como estriadas, las glándulas también van a tener receptores colinérgicos y adrenérgicos. Los receptores colinérgicos o de acetilcolina van a ser de características muscarínicas. Entonces, hablando específicamente de los receptores colinérgicos, vamos a ver que en el sistema nervioso central vamos a encontrar receptores de tipo muscarínico y nicotínicos. En los ganglios autonómicos vamos a encontrar solo receptores de tipo nicotínico. Y en las fibras neuromusculares vamos a encontrar tanto receptores muscarínicos como nicotínicos. Los receptores nicotínicos pertenecen a la familia de los receptores acoplados a canales iónicos, por lo cual una interacción con la acetilcolina va a abrir estos canales y va a generar un potencial de acción. Los receptores muscarínicos pertenecen a la familia de receptores acoplados a proteína G, adenilciclasa y fosfolipasa. Entonces, viendo un poco más en detalle los receptores colinérgicos nicotínicos, podemos ver en la imagen cómo cuando este receptor, que es por supuesto transmembrana, recibe el ligando, en este caso el neurotransmisor de acetilcolina, este canal iónico se abre dando paso a la entrada de sodio y a la salida de potasio. Esto es lo que despolariza a la neurona y genera el impulso nervioso. Hay dos tipos principalmente de receptores colinérgicos nicotínicos, los NM y los NN. Los NM o neuromusculares son también llamados tipo N1 y se ubican en la unión neuromuscular, es decir,
en el caso de las neuronas eferentes del sistema nervioso somático. ¿Y qué es lo que generan? Una transmisión neuromuscular, una contracción del músculo. Por otro lado, los receptores tipo NN o neuronales se encuentran en los ganglios autonómicos, en la médula suprarrenal y en el sistema nervioso central, donde van a generar diferentes respuestas. En los ganglios autonómicos, como ya lo vimos anteriormente, van a generar la transmisión ganglional, desencadenando en una respuesta simpática o parasimpática, dependiendo de qué ganglio sea el que está siendo estimulado. En el caso de la médula suprarrenal, van a generar la secreción de catecolaminas, lo cual va a activar finalmente el sistema simpático, y en el sistema nervioso central no tiene una respuesta definida. En esta imagen podemos ver con mayor detalle cómo funciona la unión neuromuscular. Tenemos un potencial de axón que viene viajando a través del axón, saltando por la vaina de mielina, el cual va a llegar a despolarizar al botón terminal. Al despolarizarlo, los canales de calcio dependientes de voltaje se van a abrir, haciendo pasar iones de calcio. Al entrar los iones de calcio, estos van a movilizar a las vesículas que tienen a nuestro neurotransmisor de acetilcolina y lo van a liberar al espacio sináptico. Al liberarlo, este va a ser recepcionado por los receptores colinérgicos nicotínicos de la fibra muscular, lo cual a su vez va a abrir más canales de sodio, lo que va a despolarizar a este músculo, generando la propagación del potencial de acción en la fibra muscular. Ahora, respecto a los receptores colinérgicos muscarínicos, como dije anteriormente, estos están asociados a proteína G, tenemos cuatro tipos. El M1, que es un tipo gástrico que se encuentra en neuronas del sistema nervioso central, células parietales de la mucosa gástrica y neuronas ganglionares del sistema vegetativo, tienen como acción aumentar el fosfoinositol trifosfato, así como el calcio. Y en el sistema digestivo lo que van a realizar es la liberación del ácido clorhídrico y de la pepsina, necesarios para la digestión. Los receptores muscarínicos M2, que son cardíacos y se encuentran exclusivamente en el miocardio, tienen como acción la bradicardia o la disminución del ritmo cardíaco. Luego tenemos como destacado el receptor M4, que son glandulares, los cuales se encuentran en las glándulas exocrinas y en el páncreas exocrino. Su función es aumentar la hidrólisis del fosfatidilinositol y la movilización del calcio. Esto con la finalidad de que ambas glándulas liberen sus hormonas. En este cuadro podemos ver en resumen los principales receptores del sistema nervioso autónomo, donde nuevamente vemos los receptores colinérgicos, nicotínicos N1 y N2, los receptores muscarínicos M1 y M2, sin mencionar el M3 y M4, por ejemplo, que vimos anteriormente. Y también aquí entran los receptores dopaminérgicos y los receptores adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos son los receptores de la adrenalina y noradrenalina y se dividen en los receptores alfa y los receptores beta. Los más importantes de ellos son los receptores alfa 1 que se encuentran en prácticamente todo el sistema simpático, así como el receptor beta 1 que es específico del corazón y que genera la taquicardia. También tenemos el receptor beta 2 que se encuentra en otras estructuras inervadas por el sistema simpático. Tenemos los receptores dopaminérgicos, que como el nombre indica son receptores de dopamina y que se encargan del control mental. Ellos limitan, por ejemplo, los síntomas negativos de procesos psicóticos, mientras que también la activación del receptor D2 controla al sistema extrapiramidal. Recordemos que el sistema extrapiramidal es una vía descendente del sistema motor relacionada con la coordinación del movimiento. La dopamina es considerada también un neurotransmisor adrenérgico, ya que es un precursor en la síntesis de la noradrenalina y de la adrenalina, aunque
obviamente, como nosotros estamos viendo en este cuadro, actúa en receptores diferentes. Y con este cuadro o con esta imagen sacada de un video de internet, que les voy a dejar el link para que lo visualicen, vamos a resumir en el fondo el final de la clase. Tenemos en el sistema nervioso autónomo el sistema simpático y parasimpático. Abajo tenemos una descripción de la sinapsis de un sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático, entonces, como dijimos, es un sistema que no posee ganglios autonómicos. Eh, Parte el nervio desde la médula espinal y llega directamente hacia el músculo esquelético. Secreta acetilcolina, el cual es recepcionado por un receptor nicotínico tipo neuromuscular. Por otro lado, entonces en el sistema nervioso autónomo, nosotros vamos a ver que sí hay presencia de ganglios autonómicos, excepto en la sinapsis que ocurre eh, entre la neurona que va directo hacia la glándula suprarrenal, donde también se libera el neurotransmisor acetilcolina, también es recepcionado por un receptor nicotínico tipo neuronal, pero que deriva en la secreción de adrenalina y noradrenalina. Esta adrenalina y noradrenalina secretada por la glándula suprarrenal va a ser recepcionada por la musculatura lisa mayormente de los vasos sanguíneos y por el músculo cardíaco. Siguiendo con las excepciones del sistema nervioso simpático, tenemos que las glándulas sudorípadas, la vía eferente que inerva las glándulas sudorípadas, eh, tanto en la sinapsis preganglionar como en la sinapsis postganglionar, eh, existe liberación de acetilcolina, cosa que es característica del sistema parasimpático, pero que es en el fondo una excepción de este sistema simpático. Por favor, en el esquema pongamos atención también a las características anatómicas. Recordemos que el sistema parasimpático es cráneo sacro, por eso se encuentra dibujado arriba esta vía nerviosa, mientras que el sistema simpático es tóraco lumbar. Recordemos que los ganglios autonómicos son cercanos a la médula en el caso del sistema simpático y en el caso del sistema parasimpático son próximos al órgano efector. También hay que recordar que siempre la primera sinapsis, la sinapsis preganglionar, es mediada por el neurotransmisor de acetilcolina y es recepcionada por eh, un receptor neuronal en el caso del sistema nervioso autónomo. Ahora bien, la sinapsis postganglionar es siempre recepcionada por un receptor metabolotrópico, es decir, un receptor que es asociado a proteína G, ya sea un receptor muscarínico en el caso de que el neurotransmisor sea acetilcolina o un receptor alfa 1, alfa 2, beta 1 o beta 2 o un receptor de dopamina. Bueno, chiquillos, espero que les haya servido la clase. Aquí les dejo las referencias bibliográficas. Voy a también subir a la plataforma algunos videos entretenidos de YouTube los cuales me parezcan confiables en cuanto a la información, eh, con tal de que puedan complementar esta clase, así como también algún material escrito. Em, bueno, chiquillos, eso solamente. Por favor, usen mascarilla y lávense las manos.